¿A tu paciente o alumno le cuesta trabajo estructurar las oraciones o simplemente le falta bastante vocabulario? Pues quédate en este video para que sepas cuál es el diagnóstico que podemos tener dentro del sistema educativo mexicano respecto a estos pequeños. ¿Sale? Síguenos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Dale click, suscríbete y comparte este material con más maestros que seguramente van a estar muy interesados con este tema. Se le llama dificultades severas de la comunicación y este se refiere a las dificultades o los procesos receptivos y expresivos que están un poco alterados. En la recepción de la comunicación es entender o comprender el mensaje oral y escrito, y en los procesos expresivos nos habla de la habilidad de crear un mensaje para que los demás puedan comprenderlo. Tiene que ver con los procesos de adquisición y expresión del vocabulario y estructura del lenguaje. También hay que considerar la parte cultural de nuestros pequeños y lingüística para considerar este diagnóstico o pues sí, esta parte como vamos a matricular a nuestros pequeños dentro de los diferentes dentro del sistema, educativo mexicano en el área de educación especial. Es bien importante saber que sí hay una definición de dificultades severas de comunicación según el DSM-5 y eso son estos trastornos del discurso y del lenguaje que se refieren a las limitaciones relacionadas en áreas del lenguaje, como es la función oral motora, la sustitución de sonidos simples o la incapacidad de comprender o utilizar su lengua materna. Recuerden que la comunicación implica la intención de quererse comunicar, la composición o estructura del mensaje, la codificación del mensaje, la decodificación del mensaje. ¿Qué quiere decir? Que podamos estructurar un mensaje y que podamos decodificar, que podamos entender el mensaje, la interpretación que le demos y el lenguaje que estemos ocupando. Es importante saber que el sistema de comunicación estructurado existe en un contexto y para un uso. Por eso tenemos 3 dimensiones en el lenguaje, que es la forma, el contenido y el uso. En la forma hablamos de lo fonológico y morfosintáctico, que quiere decir lo que se escucha y cómo se estructura la oración, ¿sale? En la parte semántica es lo que se expresa o lo que se recibe y es el conocimiento del mundo que nos rodea. Eso quiere decir que sepamos poner cada cosa en su lugar y que podemos ocupar esos conocimientos previos, ¿sale? Y el uso es la pragmática. ¿Cómo utilizamos el lenguaje de acuerdo a los diferentes contextos? ¿Sale? Y esto es más reflexivo y es un poco más complejo. Y bueno, hay diferentes dificultades como los trastornos del habla, que son las limitaciones en la producción de sonidos del habla, ¿sale? Que nos limitan la comprensión o impiden poder comunicarnos con unos mensajes verbales, ¿sale? O con la comunicación verbal. Estas limitaciones son cuando aparecen alterados los sonidos del habla. Los trastornos de la fluencia al inicio de la infancia, que quiere decir dificultades en la fluidez del habla, repetición de sonidos o de sílabas, o cuando prolongamos los sonidos vocálicos o consonánticos, que es más conocido como la tartamudez. También existe y se clasifica aquí dentro el trastorno de la comunicación social, que son las limitaciones que tenemos para comunicarnos de forma social, como saludar, compartir, dar alguna información. No se siguen las reglas de la conversación y hay manejo inadecuado de las habilidades pragmáticas, o sea, del uso del lenguaje dentro de algún contexto. ¿Sale? Y bueno, también existe el trastorno de comunicación no especificado y este entra dentro de los que
puede tener tu alumno o tu paciente estas características, pero no sabes dónde ponerlo, entonces el DSM-5 nos envía a esta parte de trastorno de comunicación no especificado, ¿vale? Bueno, existen diferentes niveles de las dificultades de comunicación y bueno, está el leve, el alumno que no presenta limitaciones tan significativas en su comunicación y solo requiere algún tipo de estimulación. Probablemente esto lo podamos encontrar mucho en preescolar o en los primeros años de primaria. Moderado, cuando el alumno no presenta limitaciones tan significativas, solo requiere estimulación y apoyos adicionales. Y se recomienda tener un apoyo extra para que este niño pueda avanzar mucho más rápido. Y el alumno severo es este alumno que presenta limitaciones significativas en el área de comunicación y realmente su aprendizaje sí se está viendo afectado porque no se puede comunicar con el resto de los alumnos o con el resto de sus compañeros, ¿sale? Y bueno, esto sí tiene que ver con un desfase mayor de 2 años al resto de los niños, ¿sale? Y a pesar de los apoyos que se le dan, puede seguir existiendo limitaciones comunicativas. Y bueno, esto afecta el aprendizaje como se los había mencionado. Algunas sugerencias para favorecer el desarrollo del lenguaje para los docentes y padres de familia es que dejar que el niño hable lo más posible y asociar este habla a actividades agradables, no burlarnos del niño, no dejar que el resto del grupo se burle de nuestro pequeño, porque entonces va a ser algo bastante desagradable para él. Realizar acciones conjuntas e interactivas, no resolverle la tarea ni darle la respuesta, tratar de que el niño comprenda y llegue a la respuesta solo. Evitar dar órdenes al niño y hagamos preguntas abiertas para fomentar que el niño estructure su lenguaje o empiece a tener un intercambio de diálogo. Hablar de cosas, personas, hechos importantes que hay en tu contexto. Esto les sirve mucho a estos pequeñitos y que sobre todo que lo conocen, ¿sale? Mantener el intercambio comunicativo, usar adecuadamente los turnos de la conversación es algo que también favorece mucho a estos pequeños. Hay que considerar que estas acciones son comunicativas y podemos encadenar acciones dentro de la conversación. Hablar despacio y de forma clara es algo que también nos sirve. Preguntar mucho y ordenar poco. Aquí ser directivos en las actividades no nos funciona, al contrario, de hecho tengo un post sobre la estimulación del lenguaje jugando, entonces pueden leerlo y en esta parte también está padrísimo porque nos lleva a un diálogo más abierto y más espontáneo. Recordar sucesos divertidos mediante fotos, calendarios, videos con nuestro pequeño nos sirve bastante. Ser flexibles y creativos en las formas de relación. Recuerda que no nos podemos relacionar igual con todos nuestros alumnos, entonces es bien importante darles esta pauta de flexibilidad a estos pequeñitos. Ubicar al alumno en la parte de enfrente de las filas es importante. Y si tiene un compañero, puede ser su compañero monitor que lo va a guiar durante la clase. Utilizar material kinestésico, concreto, auditivo y manipulable. Y considerar las especificaciones, las necesidades específicas de cada pequeñito con estas dificultades severas de comunicación. Lo más importante es que recuerdes que cada pequeñito es totalmente diferente y que cada pequeñito necesita una atención diferenciada. Si tú puedes decirle a los papás que lo lleven a terapia de lenguaje, sería lo mejor porque usualmente en las escuelas no damos terapia de lenguaje. Sin embargo, pues hacemos lo que podemos en el área de comunicación para ayudar a este tipo de pequeñitos que están dentro de la escuela. Pues esta vez me tocó hacer un video como maestra de apoyo de la USAER, no tanto como terapeuta, pero es algo que vivimos a diario en nuestras escuelas y la verdad es que a veces faltan esta orientación para empujarnos un poco hacia lo que debemos o lo que podríamos hacer, algunas estrategias extras o sugerencias que podríamos hacer con estos pequeñitos
que tienen dificultades severas de comunicación. Si te gustó el video, dale like, comparte, mándaselos a más maestros, a más padres de familia para que llegue este video con todas las ganas que tenemos y puedan ayudar a nuestros pequeñitos que están matriculados con dificultades severas de comunicación. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.